Bueno, un caso en investigación, ¿no es cierto?, el de la niña de Carahue, pero que de comprobarse todo lo que se ha planteado es en verdad dramático y repuso, como era de suponer, el debate sobre el aborto en Chile a la espera de la discusión amplia que se prometió en el programa de gobierno para poder plantear, tras esa discusión amplia, un proyecto que se supone apuntaría a permitir la interrupción del embarazo en casos de violación y de inviabilidad del feto por malformaciones graves o gravísimas. Anencefalia, se ha dicho, por ejemplo. Bueno, queremos aportar a este debate amplio hoy en medianoche porque, como es habitual y se sabe, los casos humanos no esperan a las legislaciones. Estamos con los doctores Ramiro Molina, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas noches. Y Elad Koch, doctor en Ciencias Biomédicas y magíster en Salud, entiendo también, que dirige el Melissa Institute. A los dos, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Doctor Molina, partamos con usted. Porque si la legislación que se ha gozado estuviera vigente, ¿no es cierto? Vale decir, permitir abortar en caso de violación y de inviabilidad fetal, esta niña podría haber interrumpido su embarazo perfectamente hace ya algunos meses y haber comenzado su rehabilitación psicológica, social, familiar, en fin, hace ya un tiempo. En un caso como este, ¿usted qué dice? ¿Correspondía o no haber interrumpido antes este embarazo? Bueno, a mí me parece de que si la actual legislación que está en propuesta por el Poder Ejecutivo, tal como lo escuchamos en el mes de mayo, en la exposición en el Congreso... La cuenta pública, sí. ¿No es cierto? Obviamente de que se dan, en realidad, un problema trágico en que se da todo. Porque se da, por una parte, ¿no es cierto?, la violación. Ahora, naturalmente de que junto con la violación se da el hecho, ¿no es cierto?, de tener, entiendo, una malformación cardíaca, malformación congénita. Aparentemente no sé exactamente cuál es la malformación que tiene, pero por lo que dicen mis colegas no es compatible, digamos, o va a vivir muy poco después de su nacimiento. Es lo que se define como, ¿no es cierto?, inviabilidad fetal, ya sea que muera inmediatamente después del nacido o poco antes de nacer o, ¿no es cierto?, un tiempo después de nacer. Y el tercer elemento que podría ser el riesgo de salud de la mujer. Si se plantea como salud de la mujer es más amplio, si se plantea como riesgo de muerte de la mujer, en este caso... Bueno, pero el embarazo en general es un estado de salud, no un estado de enfermedad, y en este caso no se ha planteado pero me refiero de que ella tuviera una enfermedad, un riesgo, un riesgo, una enfermedad. Ahora, a esta altura, doctor... Que fuera riesgo de la mujer. Correcto. Pero en todo caso me parece que ella llenaría las dos de los requisitos y más se podría haber importantes. interrumpido antes. Bastaría con uno solo. Ahora, hay que recordar también de que la ley que se está discutiendo va a depender de cuándo se acepta, si es que, ¿no es cierto?, se aprueba, desde cuándo se acepta, porque generalmente son 22 semanas. Son raras las legislaciones en el mundo que llegan hasta las 24. Le quiero preguntar precisamente por eso, porque y otras tienen hoy día, menos, es 18 ahora, a 12. Esta es una guagua de término, vale decir, de 39, 40 claro, semanas tiene, me parece. Y acá la posibilidad de aborto no existe, si se puede adelantar el parto. No existe aborto. Ahora, induciéndolo y apurar un poco el final que se prevé, va a ocurrir que esta guagua viva pocas horas. Claro, no me atrevo a opinar sin conocer el caso clínico, haberlo examinado y haber discutido con mis colegas. Pero hablando en general y por lo tanto con el debido respeto a que uno está hablando sin una información adecuada, obviamente que en este momento hay que tener un criterio clínico muy cuidadoso, porque muchas veces el hecho de ser intervencionista uno puede hacer más daño que beneficio. Correcto. Si estamos con el orden de las 32, 33 o 34 semanas, una inducción de un parto puede ser extraordinariamente más riesgoso que dejarlo, digamos, a la espontaneidad y hacerlo un muy buen cuidado. Exacto. Porque para el feto obviamente va a tener es inviable, pero no tiene ni los pulmones desarrollados ni nada. Entonces es por ello que me parece de que el criterio clínico va a ser de los detalles de la especialidad y hay que conocerlo, pero plantear de hecho de que eso se mejora con una interrupción en este minuto me parece de que sería una opinión demasiado atrevida. Doctor Koch, voy a citar en las palabras de una parlamentaria dichas en estas horas. Ni por el caso de violación ni por el caso de malformación congénita que sea incompatible con la vida corresponde el aborto porque es, dice esta parlamentaria, ponerle un control de calidad a la vida humana. Es la senadora Jacqueline Van Rysselberghe de la UDI.
¿Esa es su mirada, doctor? ¿O qué opinión tiene usted respecto en particular de este caso? Nosotros hemos investigado este tema y lo estamos investigando y de hecho se van a publicar este viernes unos artículos sobre las cifras de aborto en Chile, sobre la mortalidad por aborto en Chile. Que ustedes, entiendo, dicen son bastante merones a las que hemos conocido de manera pública en estos años. El artículo está con embargo de prensa. 120.000 abortos al año y ustedes, entiendo que tienen una cifra que es infinitamente menor a eso, entre 8 y 20.000 como máximo. Sí, hemos estudiado las hospitalizaciones por aborto en los últimos 50 años, hemos estimado cifras de aborto con metodologías, 2 métodos diferentes. Y como te digo, en este minuto el artículo está en embargo de prensa hasta el viernes, ¿ya? Pero van a salir estos datos. Una cosa son las cifras, doctor, y 120.000 es mucho más que 20.000, pero igual son 20.000 dramas. Así es. Respecto de esto, ¿ni por violación ni por malformación? A ver, yo creo que el tema del aborto tiene que ver con una condición de embarazo vulnerable. Básicamente nos enfrentamos a una situación de vulnerabilidad, como por ejemplo recientemente hemos terminado una investigación en más de 3.000 embarazos no planeados, vulnerables, en riesgo de aborto, en mujeres que declaran intención de abortar. Más del 90% de estas mujeres aborta por coerción, miedo, violencia y abandono. 2,1% en esta cohorte fue por situación de abuso o violación con resultado de embarazo. Una abierta minoría, dice usted. Bueno, en la Fiscalía, por ejemplo, Nacional, los mismos datos hablan más o menos de que una prevalencia de violación, de los casos que llegan con violación, alrededor de un 2% tienen una situación de embarazo. Esta niña de 13 años, en particular, es un caso de gran vulnerabilidad por su edad. Segundo, porque ocurre, ¿no es cierto?, en una situación de violencia, de abuso, y además porque ya se descubre este tema con un embarazo muy avanzado. Y por lo tanto, aquí no corresponde hablar de aborto, corresponde hablar, y eso lo sabrá el equipo clínico, si corresponde o no hacer una cesárea y que haya un nacimiento pretérmino o que se induzca por parto normal. En general, en Chile, los ginecólogos y los obstetras chilenos hace mucho tiempo han resuelto estos problemas muy bien. Y lo más probable es que... ¿Pero usted es partidario que se legisle, doctor, en materia de aborto en Chile para introducir estas variables como violación para justificar un aborto? No, yo soy partidario de la prevención del aborto, de la prevención del aborto. Es decir, en este minuto estamos hablando de que Chile ha logrado reducir las hospitalizaciones por aborto de 55.000 a 30.000 por cualquier tipo de aborto. Y en el último tiempo se han reducido más de 15% las hospitalizaciones de los abortos que se sospechan. Entiendo, pero para entender su lógica y para seguirlo, doctor, no habría nada que legislar, los médicos técnica y éticamente sabrán lo que hacer en cada caso y por ende hay que dejar las cosas tal cual están hoy, ¿eso? Pienso que los médicos sí tienen claramente hoy día han resuelto el problema del aborto en Chile desde el punto de vista de la mortalidad y la morbilidad materna en este minuto. Lo que hay que actuar es en prevenir el aborto en una situación de embarazo vulnerable, porque se tiene que atacar la causa raíz. Cuando se ataca esta causa raíz, los programas de la sociedad civil muestran, por ejemplo, en más de 4.000 mujeres que se evita el 85% de una guagua anencefálica a los 3 meses de gestación, doctor. ¿Cuál es su mirada? A ver, la anencefalia, digamos, es un diagnóstico que primero se sospecha ecográficamente y luego se confirma alrededor de las 20 semanas. A mí me parece que la solución ya está presentada hoy día en Chile a través de los programas de cuidados perinatales paliativos para la familia afectada por un embarazo. Eso es con esperar el aborto espontáneo, sé que se produce, si no... O sea, a ver, la mayoría de los casos pueden terminar en un aborto espontáneo, pero hay casos, 50, 60 niños anencefálicos nacen en Chile, como también nacen alrededor de 40, 50 niños con agenesia renal. En esto, te digo, Juan José, que la solución no pasa por el aborto, sino que pasa por el acompañamiento de esta mujer y de esta familia en esta situación. Es una solución mucho más humana, una situación que lleva a darle los cuidados paliativos necesarios a ese niño en las pocas horas que va a vivir, ¿ya? Y de esta manera, ¿no es cierto?, proteger tanto la vida de la madre como de... Doctor Molina, cuando quiera meterse en la discusión, pero me imagino que discrepa en algunos puntos. A mí me parece de que ese es un análisis y es una perspectiva perfectamente respetable, la del doctor Koch. Pero a mí me parece que es incompleta. Porque de hecho es lo que hemos tenido siempre. Yo creo de que aquí tenemos que hablar de dos elementos. Elementos que son técnicos médicos y elementos que son de derechos de las personas.
De hecho, creo de que hoy día tenemos una legislación y una praxis médica que son absolutamente, yo diría, incongruentes. Yo creo que es bueno recordar una cosa. Fíjate de que la actual legislación del artículo 119 dice claramente: no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Todo el elemento que se ha juzgado en la filosofía del derecho ha sido el cuyo fin. Y la verdad de las cosas es que no tiene ninguna interpretación. Pero cuando uno mira la realidad y uno observa cómo son el comportamiento de la praxis, de lo que los médicos ejecutan, uno se da cuenta de que de los egresos dados por Clasificación Internacional de Enfermedades, según los datos del Ministerio de Salud, por lo tanto, que son datos fidedignos y son datos reales, a lo mejor puede ser que hayan errores, pero son los datos que tenemos y que son directos, sin hacerle ningún subterfugio, digamos, sin hacerle manejo a esa información. Uno se encuentra de que el 50% de las mujeres que egresan por aborto están dentro de lo que son causales médicas. Por ejemplo, el embarazo ectópico, por ejemplo, la molidatiforme, por ejemplo... Son abortos todos espontáneos. No son espontáneos. O hay que intervenirlos por razones de salud, son médicos. Pero fíjate de que, resuelto, claro, de tal manera de que de alguna manera dice, bueno, ese fíjese que está resuelto. Claro que está resuelto, pero no es lo que dice la ley. Si entonces, por lo tanto, estamos en el mismo tema... Que la acción que se ejecuta es en beneficio de salvar la vida de la madre y no para provocar el aborto. Y eso está así de acuerdo con la ley. Pero no dice cuyo fin. Entonces, el cuyo fin no es el aborto. Claro, es que el cuyo fin... El cuyo fin es un tema de carácter absolutamente interpretativo. Es una ley muy curiosa de que nosotros estamos legislando para el resto de la población chilena solamente por dos palabras, un cuyo fin, y eso tiene que ser interpretado de esa forma. Juntando ahora, la praxis médica, doctor, y el análisis social, ¿usted está de acuerdo con la interrupción del embarazo en casos de violación? Pero no me cae la menor duda. Yo creo de que los tres elementos fundamentales son, los primeros dos son claramente causas médicas, el riesgo de muerte de una mujer, y hay riesgos clarísimos que a los que hemos sido clínicos y hemos tenido experiencias en las cuales es necesario interrumpir un embarazo, porque en un momento dado toda la medicina que tenemos alrededor no nos da abasto para poder saber que esa mujer puede morir. Y hay causales muy precisas al respecto y que la hemos vivido. Me parece que los ginecólogos y la otra causa, que es las malformaciones congénitas incompatibles con la vida, es cierto que esto también es decisión de la mujer. O sea, cuando uno dice de que es causas incompatibles con la vida, la mujer va a tener que decidir, la familia va a tener que decidir, muy bien informado. Una terapia de interrupción del embarazo si ella no lo quiere. Exacto. Pero lo que está en la sociedad hoy día, doctor, es si corresponde o no corresponde, en el caso de una violación con embarazo, ¿no es verdad? Agregarle a un crimen abominable como es la violación, otro más, que es la muerte de un feto en gestación, que por el mero paso del tiempo se transformaría en un ser humano distinto de su madre. Yo creo que es ahí donde uno tiene que tener el conocimiento de lo que ocurre con una violación. En el caso de una violación, especialmente de quiénes son las que son violadas en Chile en esta situación, prácticamente el 70% van a ser personas que son menores de 19 años. O gente menores de 22 años, según la información que nosotros tenemos del Instituto Médico Legal. Por lo tanto, son gente joven. Segundo, el otro elemento grave y problema es que la mayoría de ellos son intrafamiliares o de los amigos conocidos. Por lo tanto, son situaciones extraordinariamente complejas de personas extraordinariamente vulnerables. Ahora, desde ese punto de vista... Ese es un argumento, doctor, por supuesto. Desde ese punto y hay otros que dicen que la mujer puede libremente disponer de su cuerpo para validar también el aborto. Ella es titular, se ha dicho, ¿no es verdad?, de sus derechos reproductivos y podría, por ende, elegir bajo esa lógica incluso el aborto libre. Bueno, pero estamos hablando del aborto por causa de violación. Ahora, por lo tanto, frente a esta situación, me parece de que el enfoque tiene que ser en función del derecho de las personas y por lo tanto las personas tendrán que decidir si tienen esas posibilidades. Ahora es importante analizar qué es lo que ocurre en ciertas informaciones que tenemos tanto de Estados Unidos, de Holmes, de los años 1965-66, de lo que ha ocurrido en Brasil y de lo que ha ocurrido en Colombia. Fíjate de que Holmes
cuando se les dio las posibilidades a la gente de practicarse un aborto, de interrumpir el embarazo por violación, solamente un 52% lo eligieron. En el caso de Brasil, recientemente publicado, lo eligieron solamente el 49%, y en Colombia fue el 48%. Por lo tanto, cuando uno les pregunta a ellos, no significa de que todas las mujeres van a abortar. ¿Pero qué significa? De que el esfuerzo que va a tener que hacer el país en lo que dice el doctor Koch del acompañamiento, eso es con o sin aborto. Pero sin embargo, lo que significa el acompañamiento... ¿Es para evitar el aborto? No, es que el acompañamiento, es con o sin aborto. Pero está bien, pero por las circunstancias en que se produce en circunstancias familiares, un embarazo por violación de usted, el acompañamiento es clave para que esa adolescente pueda eventualmente decidir no abortar. Le quiero preguntar... Exactamente, la prevención del aborto es incompatible con una legislación del aborto. Los estudios muestran claramente que, por ejemplo, un estudio publicado en más de 41 países que analizó el efecto de las leyes de aborto sobre el impacto, por ejemplo, de los programas de planificación familiar y anticoncepción que están dirigidos a prevenir los embarazos no planeados y de así se prevenir un aborto, fracasan, producto de que... Siempre que los programas de planificación familiar se echan a perder. Y eso creo que en lo que dice el doctor Koch tiene la razón. Él tiene la razón. Dice porque no hemos podido hablar nada en realidad. ¿No? Doctor Koch, adelante, ¿Me deja hablar un poquito? Por supuesto. Sí, con mucho gusto. Mira, sí, bueno... yo creo que las opiniones son bastante respetables, las de doctor, pero son las de la subjetividad de un experto. Yo quisiera hablar desde la evidencia científica. El aborto, no hay un solo artículo en 40 años de estudios con legislaciones liberales de aborto que muestre un beneficio a la salud sexual y reproductiva de la mujer. Los estudios muestran riesgo de patología de placenta en embarazo subsecuente, riesgo de embarazo pretérmino en embarazo subsecuente, riesgo de cáncer de mama, riesgo de conducta suicida, depresión, abuso de alcohol y drogas, especialmente en niñas y adolescentes con embarazos no planeados que terminan en abortos comparadas con niñas y adolescentes con embarazos no planeados que continúan en una red de soporte, de apoyo. Y que puede terminar en una adopción. Y puede terminar en una adopción. Y eso es muy importante. Ahora, doctor, la vida humana, así que en la mirada ya no meramente biológica, sino que en una dimensión, diría yo, más integral, dimensión humana más integral, se genera como consecuencia de un acto de voluntad libre entre dos personas, dos seres que deciden o acuerdan dar vida a un tercero que es un hijo que es una acción afectiva, voluntaria, que de paso perpetúa la especie, ¿no es cierto? Yo le quiero preguntar a usted... ¿qué parte de eso cabe o existe cuando se engendra tras una violación, donde nada de eso que digo yo está presente? Nada de lo que es el acto humano destinado a reproducirse está presente en una violación. Bueno, es lo que llamamos embarazo vulnerable, como te decía. O sea, pero filosóficamente la concepción que se genera o a través o tras una violación es un acto que no corresponde a la voluntad de quien se resulta embarazada. ¿A usted le parece que eso es... razonable hacerlo continuar como contra biólogo, esa voluntad? Mira, como biólogo, y nosotros estamos investigando en este minuto un tratamiento para el síndrome de Down en útero, por lo tanto reconocemos la humanidad de ese paciente inútero. Entonces estamos hablando aquí siempre de que en Chile se ha respetado la maternidad y la infancia y todos los programas de salud pública implementados desde 1967 con la planificación familiar han considerado la prevención del aborto en estos casos y en cualquier otro caso. Ahora, ¿cuál es aquí la situación? Tenemos una madre afectada por un acto terrible, que es una violación, cualquiera sea su edad, y tenemos además un hijo ya en gestación que lo vamos a destruir producto de esa violación y además le vamos a provocar un daño a esa mujer doble producto de someterla a un aborto. Y yo creo que en ese sentido tenemos que optar por soluciones más humanas y preventivas. No estoy de acuerdo con esa posición filosófica. ¿Por qué? Porque la vida humana es un continuo. Nosotros no podemos definir, Juan José, una situación de una acción humana que es voluntaria y afectiva. A mí me parece... Eso está incluso, me imagino yo, no sé si usted comparte, pero en la ética de la misma Iglesia Católica. Pero por ejemplo, que tendríamos entonces que a una persona que está inconsciente o en coma, que ha perdido su voluntad, su capacidad de ejercer su voluntad, tendríamos que también nosotros ponerle fin a su vida, ¿no?
El hecho de que No sé pueda si es ejercer un comparable, acto doctor, voluntario, pero bueno. Juan José, Ajá. el hecho de que pueda o no ejercer autonomía, ya, no significa que ese hijo o hija en gestación no sea un ser humano con algún derecho a protección. Y a mí me parece que sí merece derecho a protección. Aquí hay Ahora, a mí una me diferencia parece- conceptual, me imagino ahora, yo, en el origen o desde cuándo una célula en gestación es ser humano. Primero, hay un elemento antes de eso, primero el elemento conceptual. El elemento es conceptual y respeta los derechos, y respeta a las personas, y respeta a los individuos cuando se le da a las personas las posibilidades de ejercerlo. Pero si usted lo obliga a tener que tener ese hijo ofreciéndole un acompañamiento que no está seguro que vaya a ocurrir y que usted no lo puede demostrar, está ejerciendo una violencia inadecuada sobre las personas. Los estudios de tal que se manera, publican el viernes muestran claramente que los programas de acompañamiento logran prevenir el aborto en más del 85% de los casos. Yo lo escuché doctor. atentamente a usted. Así que... Yo lo escuché atentamente a usted y usted puede saber de que esos casos que usted tiene de estudio son muestras muy específicas que usted está manejando. Doctor. Y por otra parte, yo le diría de que lo que usted me acaba de preguntar en el tema de la vida, ¿qué fue lo que usted me preguntó? Yo le pregunté exactamente en qué minuto, porque es clave. Claro. Se considera este feto de gestación como un ser humano de tal suerte que antes de eso es interrumpir el embarazo porque no hay un ser humano y después de eso no lo es. Ahora, el tema del ser humano, Porque de verdad que desde la gestación hasta el término del embarazo solo hay tiempo. Claro, el tema del ser humano, obviamente de que cuando se produce la fecundación, nosotros tenemos una célula humana, pero sin embargo es un feto en potencia y por lo tanto es un humano que está en potencia, porque incluso antes de que se produzca la implantación hay un volumen importantísimo que se van a perder. Segundo, estamos hablando de fetos implantados. Después cuando tenemos, son los preimplantacionales, y después de los posimplantacionales, también hay un volumen muy importante que se van a perder. Por lo tanto, la gran pregunta es, bueno, ¿desde cuándo es persona humana? Y desde un punto de vista de persona humana, ni siquiera la filosofía, las teologías más estrictas han podido definir exactamente cuánto es, y es un tema que ni siquiera es un elemento de fe dentro de algunas religiones, como el caso de la Iglesia Católica, que lo tienen incluso en la apertura y que es un acto de fe. No lo pueden plantear. Lo que dice el magisterio... Médica, biológica, pero también ideológica y religiosa. Exacto, pero es teológica y de la teología es parte de la ciencia, y es parte de la ciencia, ¿no es cierto?, católica. Y por lo tanto, aquí, mire, cuando el soy cura y no magisterio... me gusta hablar de mezclar ciencia con... Cuando el magisterio dice, desgraciadamente las ciencias sociales son muy importantes. Y entonces cuando algo dice el magisterio, es importante decirlo, bueno, ¿y qué es lo que dice la teología? Entonces cuando el magisterio afirma que las cosas son prácticamente como una verdad absoluta, se está cometiendo un error y se está cometiendo, yo diría, un elemento negativo contra la sociedad. Por lo tanto, me parece que las definiciones tienen que quedar a lo que las personas piensan, al respeto de lo que dicen de su religión, a lo que piensan de su filosofía, y eso es lo que ocurre en un país democrático. Pero no podemos por qué tener que estar a lo que significa la dictadura de una determinada filosofía. Doctor, a mí me parece que esto de esta discusión artificial de si es persona o no es persona, y esto de ligar a las iglesias católicas, evangélicas, la que sea, me parece que esto no se dirige al problema raíz. ¿Cuál es el problema raíz? Una mujer, primero una mujer, afectada por un embarazo no planeado en condiciones de vulnerabilidad, que piensa en el aborto como una solución. El aborto no es una solución. Todos los estudios muestran eso. Al contrario, si nosotros brindamos programas de prevención, que es lo que se está haciendo en Chile, que están teniendo éxito, y hemos logrado reducir enormemente la cantidad de abortos y las hospitalizaciones por aborto en Chile, 55.000 a 30.000 por cualquier tipo de aborto actualmente. Yo quisiera... Y la tasa más baja. Por favor, déjeme hablar, doctor. Entonces, esto de llevarlo a discusiones con o sin sotana, al concepto de persona, mire, lo que aquí hay que hablar es de una mujer vulnerable, y de ella tenemos que preocuparnos y tenemos que prevenir el aborto, brindarle el apoyo necesario a esa mujer. Va a lograr que sigamos reduciendo los abortos, tanto en la clandestinidad, ¿no es cierto?, que están ocurriendo,
como otro tipo de aborto en condiciones vulnerables por condiciones biológicas. Entonces, la medicina realmente y la salud pública lo que busca es prevenir, en este caso, curar, tratar. Y en este sentido me parece que esta discusión, como les digo, no se dirige al caso de esta niña ni al de otras miles de mujeres. Como te decía, más del 90% aborta por coerción, miedo, abandono y una situación de, como te decía, de vulnerabilidad. Sí, claro. Míralo, digamos. Para cerrar, porque me están gritando por la oreja aquí. Pero míralo del otro lado. El 50 veces por coerción. Hoy día, por coerción, las personas no pueden elegir interrumpir el embarazo cuando lo desean por una razón de vulnerabilidad, es que como embarazo, por ejemplo en el caso de una violación. Es que el embarazo en Chile es un bien social. Y por otra parte, es un bien social. Cuando una persona, no es una enfermedad, doctor. Cuando uno tiene una enfermedad, cuando tiene una malformación congénita incompatible con la vida, ¿por qué se tiene que obligar a una mujer a tener un feto que tampoco va a tener ningún acompañamiento del Estado? Es que esa mujer, cuando recibe un apoyo adecuado, desarrolla su maternidad bien, los estudios lo muestran, doctor. Yo lo escuché a usted. Mientras tanto, nosotros no ejerzamos las posibilidades de la democracia, de darle las posibilidades de la libertad que tenemos en la legislación, creo que nos estamos comportando como uno de los 5 países en el mundo que tenemos una legislación extrema. Fíjense de que esa misma legislación de los años 70, 80, doctor, nos ha mostrado de que en toda Latinoamérica y en Chile, con la aparición del misotrolo, el misoprostol y la prostaglandina, hemos logrado bajar todos los abortos en toda Latinoamérica. ¿Qué está diciendo, doctor? Se ha producido, nosotros lo hemos investigado y lo vamos a presentar. Se ha producido la desaparición. Usted está en un error. Se ha producido la desaparición de todas Hemos investigado el tema del uso del misoprostol, doctor. Un minuto, doctor Koch, porque nos vamos. Todos los abortos sépticos prácticamente han desaparecido en Chile. Por ejemplo, lo tenemos. El manejo hoy día, todo médico en este país, todo médico en este país sabe que el manejo del aborto hoy día es rutina en Chile y las mujeres no es el aborto el que mata, sino lo que mata en el aborto de la clandestinidad es el no tener acceso a la atención y al cuidado médico adecuado. Y eso ocurre en cualquier tipo de aborto, doctor. En Chile ya sea por misoprostol o por cualquier otra, las mujeres acceden a un control preventivo o acceden a un control, a un tratamiento adecuado en las unidades obstétricas de emergencia y son hospitalizadas y por eso no tenemos muertes por aborto prácticamente en Chile. Pero lo que quiero decir es que estas argumentaciones repetidas no nos están llevando a preocuparnos de la mujer en una situación de vulnerabilidad. El aborto se puede prevenir. Ese es el mensaje principal cuando apoyamos a esa mujer con un embarazo no planificado, con programas adecuados, ya sea psicológico, emocional, legal, etcétera. La despenalización del aborto no significa que no se prevenga el aborto. Depende de los programas, de cómo se manejen, de tal manera de que no contraponga elementos que no son... Doctor, la legislación del aborto, ¿cómo va a prevenir el aborto? Si lo que hace es ha tenido mucha repercusión en las redes sociales. Yo les agradezco a los dos, doctor Molina, doctor Koch. Gracias por darle un poquito de tiempo para hablar, Juan José. Sí, no. Así son las dinámicas, doctor. ¿Qué quiere que le diga? Y además lo felicito porque en realidad esto ha tenido muy poca participación en los medios de las redes sociales. Bueno, mañana se lanza este documento embarazo vulnerable en el Congreso Nacional en Valparaíso. Mañana seguimos, así que podemos seguir por allá. A los dos, muchas gracias. Están invitados todos. Muchas gracias.